¿Me oís? Vale, ahora sí. Buenos días a todos, gracias por estar aquí y vamos a comenzar la charla. Antes de... Luis, ¿me oyes? Bueno, tú y todos. ¿Y ahora qué ha pasado? Vamos. Bueno, un poquito acerca de mí, rápidamente. Soy responsable del departamento de seguridad en una empresa que se dedica a la diagnosis de vehículo industrial. Redacto un poco en mis tiempos libres en un blog que tengo. Pertenezco a la lista de CRAC latinos. He dado algunos congresillos de seguridad y sobre todo me considero un geek empedernido. Y aquí quiero hacer un pequeño punto y aparte. Más que nada por mi madre, que se vuelve loca con esto de geek o friki. Un friki viene a ser algo así como este hombre, con sus gafas radiónicas, y en realidad yo no soy así, yo soy más como este sí que es un geek, es alguien que ama por encima de todos los ordenadores. Dicho esto, ahora es cuando sí empezamos con la charla. Bueno, ¿de qué va todo esto? ¿Qué vamos a hacer aquí hoy? Bueno, pues a los que nos dedicamos a esto, en nuestro día a día vemos a personas como nuestros padres, hermanos, amigos, compañeros, cómo dicen o hacen cosas en las que te das cuenta que realmente se exponen y tienen riesgos. Entonces la idea será contar un poco qué ocurre cuando ejecutamos algún tipo de fichero, ejecutable o no, qué puede llegar a ocurrirnos, y esa es la motivación principal de esta charla. Cuando uno asiste a este tipo de eventos o charlas, se da cuenta que nos repetimos más que el ajo, pero de todos he sabido que el aprendizaje por repetición es algo poderoso. De hecho, habíamos pensado incluso llegar más allá y meterles palillos y demás, pero bueno, esto ya para la tercera edición. Pensábamos que era demasiado invasivo. Bueno, la agenda que tenemos hoy va a ser esta, o lo vamos a intentar por lo menos, hacerlo de la manera más sencilla y más clara posible. Bueno, vamos a empezar con lo que llamémosles delincuentes, criminales, malos, el nombre me da igual. ¿Qué motivaciones llevan a estas personas para crear códigos maliciosos, o ficheros maliciosos, o ejecutables maliciosos? Bueno, pues en su principio la motivación era pequeña, era simplemente como para hacer bromas entre compañeros o entre estudiantes. Por supuesto que para aprender, porque haciendo cosas de estas uno aprende bastante, sobre todo arquitectura de computadores y demás. Y por último, el reconocimiento. Uno creaba un malware potente y pues era reconocido por la comunidad. Era algo, bueno, pues que llamaba bastante la atención. Después ya se vio que se podía utilizar para otro tipo de vías. Por ejemplo, pues para vandalismo o hacktivismo. Vemos que sí, que efectivamente, usando código malicioso se puede conseguir, por lo menos, molestar o incordiar. Pero realmente, el motivo final de todo esto es que al final lo que se consigue es un lucro económico, bien por una persona o por un grupo de personas. Todo lo demás ya ha pasado a otro estado. Ahora nada más que se persigue el lucro, es decir, sacarnos el dinero. De hecho hay una entrada en el blog de SET, de Fernando de la Cuadra, que se llama Malware y Dinero, que la recomiendo, está al final en las referencias porque está bastante bien explicada y lo dice muy bien. Esto lo he puesto aquí para que veáis cómo eran al principio, hace muchísimos años, los virus del MS2, que era un hombre que te salía caminando por la pantalla. En realidad no te hacía nada, era simplemente molesto y hasta casi chulo, porque casi te daban ganas de que te infectaran. Pero nada más. Esto ya hoy en día no se ve. Hoy en día no te enteras qué pasa debajo de tus máquinas y lo que se hacen son cosas realmente serias. Bueno, vistas las motivaciones, vamos a empezar por ver algunas cifras. Aunque me encanta la matemática y especialmente la estadística hay que cogerla con pinzas porque depende de quién la haga, pues... Pero bueno, siempre nos dan unas pequeñas ideas de cómo va el panorama. Tenemos, por ejemplo, en el 2012, Inteco nos decía que aproximadamente
la mitad de los hogares españoles contenían en sus equipos código malicioso. La mitad de los equipos es mucho, es mucho. En el 2012, la empresa de seguridad Kaspersky nos dice que registró 132 millones de aplicaciones vulnerables. Ese concepto de vulnerabilidad lo explicaré un poquito más adelante, pero básicamente es igual que ejecutar código malicioso. En el 2013 HP nos dice, a mí me parece exagerado, pero bueno, lo dicen y yo lo pongo, que 9 de cada 10 aplicaciones móviles son vulnerables. Pues también son muchas. Y por último, este año Microsoft ha hecho un estudio en conjunción con IDC y la Universidad de Singapur, en la cual nos aseguran, nos dicen que en el 2014 los usuarios nos gastaremos o invertiremos 25.000 millones de dólares y que se dedicarán 1,2 billones en horas en reparación de estos equipos. Vamos, unas cifras bastante escandalosas. De hecho, aquí en Europa Central se supone que nos gastaremos 4,2 millones. Hemos visto motivaciones, hemos visto cifras. Bueno, pues vamos a ver realmente qué amenazas sufrimos. Amenazas hay muchísimas. De hecho, a lo largo de estas jornadas veremos muchas y muy variadas. Yo me voy a centrar en las que realmente nos pueden afectar pues, a los de aquí, a los ciudadanos de aquí, a tu padre, a tu madre, a tu hermana, a tus amigos. Las que considero que realmente son para mí más importantes. Comenzamos con los secuestros de credenciales de acceso. Me da igual que sea de acceso a banco, de acceso a nuestras redes sociales. Las pueden secuestrar, se puede secuestrar. En mi caso, por ejemplo, yo solamente tengo la cuenta bancaria para leer la cartilla, por tanto, no es mucho lo que me pueden hacer, pero es cierto que hay personas que ya han ido un paso más y pueden encima hacer transferencias. Pues en ese caso, si se quedan con sus credenciales, mal asunto. De hecho, bueno, eso lo contaré un poquito más adelante. ¿Qué también nos puede secuestrar? Pues el sistema, y esto, por ejemplo, es realmente molesto, porque es que es el típico ransomware, como comentaba ayer Josep, en el cual nuestro equipo se queda totalmente inutilizado y nos piden un rescate de 100 o 100 y pico euros. Y bueno, si uno tiene copia de seguridad de sus datos importantes, no hay problema, se formatea, se pone y a correr. Pero ¿y si no lo tenemos? Si no lo tenemos, pues tenemos que acceder ante la estafa. Y aquí es cuando uno pregunta, pero es que en mi equipo, si es que en mi equipo tampoco tengo nada que merezca la pena. Pues no lo sé, yo en el mío tengo las fotos de mis hijos desde que nacieron y si no puedo recuperarlas, pues la pérdida va a ser tremenda, más que económica va a ser tremenda. Porque cierto es que además esos sistemas de secuestro que utilizan ahora, además cifran el disco duro, o sea, ahí no hay más vuelta de hoja que o tienes copia de seguridad o pagas o no hay más vuelta para poder recuperarlo. Por supuesto, si secuestran nuestras credenciales, nada impide que hagan transacciones bancarias. Y esto es lo que quería comentar. No hace más de 5 o 6 días un compañero mío de trabajo, ingeniero informático además, que se supone que tenía que estar un poco más al quite, en un día le estafaron 700 euros. Le hicieron 3 transferencias de 700 euros. Y menos mal que el banco estuvo listo y enseguida pudo recuperarlo. Bueno, en definitiva, al final, ¿qué pueden hacer también? Pues robarnos datos personales, contraseñas. Y en definitiva, lo que es nuestra identidad digital, esa identidad digital que tantos años nos cuesta forjarnos y que a mí personalmente me preocupa bastante. Otra amenaza más que no es muy conocida, o sea, es conocida en los círculos nuestros, pero no en los círculos de usuario, y que también es bastante peliaguda, y que son lo que se llama las botnet o redes zombie. Es decir, nuestros equipos se pueden digamos, infectar con un código en el cual nos deja a nuestro equipo a disposición de una red, de una gran red distribuida, de manera que un solo equipo puede controlar al resto de equipos. ¿Y para qué hacen eso? Pues mire, lo pueden utilizar para hacer fraude, para enviar campañas de spam, o incluso para hacer acciones delictivas. Pueden utilizarlo para tirar abajo, pues qué voy a decir, la web del gobierno. ¿Y qué ocurre? Que en última instancia, en cualquiera de los casos son delitos que se pueden juzgar. Y la IP que reza es la nuestra, porque salen con nuestra IP. Yo no sé luego si el juez, cuando le digamos, no, mire usted que pertenezco a una botnet, el juez se lo podrá creer o no. Entonces esto para mí es bastante delicado. Así, a grosso modo, esto es lo que sería una botnet.
tenemos lo que sería el equipo, el del malo, con diferentes servicios de comandos y controles que controlan todas estas botnets que serían nuestros equipos. ¿Para qué? Pues para un objetivo en común, en este caso, pues tirar abajo una web. Básicamente ese es el esquema de una botnet. Y por último, y no menos importante, porque además a mí este sí que me toca las narices, porque lo he sentido además en mis propias carnes, hay ciertos códigos maliciosos que además te registran en servicios de pago, en este caso SMS Premium. Esto suena por todos los lados, SMS Premium, y nadie hace nada, nadie dice nada, porque es un fraude encubierto. Y además encubierto por las compañías de teléfono. Me da igual, Telefónica, Yastel, ahora me da igual. Todas están en este fraude. ¿Por qué? Pues porque te dan semanalmente 2 o 3 SMS de 1, 2 o 3 euros y al mes echen cuentas. Y son los SMS Premium. Bueno, ya hemos visto las amenazas. Ahora vamos a ver cómo lo pueden hacer. Bueno, pues esto se puede hacer generalmente de dos maneras, a grosso modo. Mediante la carga de un fichero binario, nosotros decimos binario, pero en realidad es un ejecutable. Me da igual que sea un .exe, una APK en Android, un ELF en Linux. O lo pueden hacer utilizando vulnerabilidades software. Vamos a verlas todas. Bueno, cuando decimos carga de un binario, ¿a qué nos referimos? Bueno, pues en realidad un fichero binario, como su nombre dice, es simplemente un fichero con ceros y unos. Eso es lo que vería nuestra máquina o sistema de cómputo. Y esto es lo que veríamos nosotros los humanos. En definitiva, lo que son instrucciones secuenciales que decimos que la máquina tiene que ejecutar. La máquina es obediente y va instrucción por instrucción ejecutando lo que le digamos. ¿Esto cómo se hace? ¿Este proceso cómo se hace? Pues sencillo. Partimos de una unidad de almacenamiento, me da igual que sea un disco duro, una memoria flash, una memoria SD, donde tenemos alojado nuestro fichero ejecutable. Si ese fichero ejecutable además contiene una porción de código malicioso, cuando el sistema operativo lo cargue a lo que se denominaría memoria RAM o memoria volátil y pase a ejecutarse en el procesador, en ese momento ya, si el código, las instrucciones que se están ejecutando son maliciosas, ya estamos infectados. Ya ni vuelta atrás. Esto en cuanto a carga de un binario. Vamos a ver vulnerabilidades por software. Esta es especialmente curiosa. ¿Por qué? Porque aquí en realidad no estamos cargando ningún código ejecutable. Aquí es que partimos de una aplicación que aparentemente está limpia, no tiene nada de código malicioso, pero que si el atacante o el malo, como lo queramos llamar, detecta que en ese código de esa aplicación hay algo que el programador, seguramente por descuido, no lo ha hecho muy bien. Además esta captura es real, esta captura de un exploit que hice yo. Si no se ha dado cuenta de que ha metido un fallo y lo podemos aprovechar ¿para qué? Para que cuando, por ejemplo, navegadores, reproductores de medios, como puede ser audio, como puede ser vídeo, o lectores de documentos como PDF, como Word, cualquier aplicación, porque todas las aplicaciones, todas son potencialmente vulnerables. Otra cosa es que se pueda. Lo que se consigue con esto es que todas estas aplicaciones tienen en común que cargan ficheros. Un navegador carga un HTML, el Winamp nos cargará un MP3 para escuchar música, el VLC nos cargará un fichero de audio, Adobe Reader nos cargará un PDF, así hasta la saciedad. Lo que se puede hacer es, si encontramos esa vulnerabilidad, cuando se cargue el fichero, que no es un ejecutable, que es un fichero PDF, que es un documento de Word, es un trocito de canción, cuando se cargue, se aproveche para ejecutar el código malicioso que queramos. Y esto es algo que es realmente curioso, porque es, además que bonito y efectivo, las dos cosas. Prueba de ello, esta captura la hice ayer por la noche antes de acostarme. Lo que quiero que vean es que absolutamente todos los días salen nuevas vulnerabilidades de un montón de fabricantes y de un montón de software. No sé si verá muy bien por aquí, pero por aquí abajo se veía Adobe Reader para Android. Ahí arriba algo se veía de Adobe Flash Player, que son los que más se castigan. Es decir, son todo aplicaciones que contienen fallos de seguridad, que ya les digo, no son intencionados, pero que las contienen y que se puede aprovechar pues para infectar equipos.
Bueno, vamos a ver de qué manera pueden comprometer nuestros sistemas, cómo pueden entrarnos. Bueno, pues más o menos es sencillo la manera, la propagación que esta gente tiene. Aquí pongo descarga y carga de. Cuando digo descarga no solamente me refiero a descarga de la red internet, también te puedes descargar software desde un pendrive o desde una SD, o te lo puedes descargar desde una red torrent o por descarga directa. Hay casos que hay algo que nosotros descargamos a nuestro PC o nuestro terminal móvil, o nuestra tablet, y que posteriormente cargamos. Pero claro, esta gente es muy lista y dice, vamos a ver, ¿qué podemos hacer para que la gente coja mis ejecutables y además los cargue? Pues fácil, en los típicos crack, parches y keygens que hay para muchas aplicaciones. Normalmente, bueno, si digo, quien levante la mano, quien tenga el Office 2010 original, que la levante la mano, pues seguramente alguno la levantará. Pero lo más normal es que el típico vecino, no, si yo lo tengo gratis. Claro, tienes gratis, no, tienes un Office. Digo un Office por no decir otra cosa. Un Office que después te van a tener que poner un crack para poder romper esa protección y ya en ese crack te han metido el bicho. Evidentemente también puede ser mediante software legítimo que no sea tan legítimo y aquí pues, os recomiendo que os leáis una entrada que tiene el blog del maligno de Chema Alonso en el que habla de una aplicación que estaba para Android, que era una linterna, que era la leche para un LED que era increíble. Y la aplicación en sí era legítima, lo que ocurre es que por debajo esa aplicación hacía más cosas, como por ejemplo darte de alta en servicios SMS Premium o sacarte tu base de datos de WhatsApp. Y por último, pues lo que hemos dicho antes, descargándonos o cargando ficheros que no sean ejecutables y que hagan uso de una vulnerabilidad. Imaginaros el típico correo que nos llega en la empresa, un PDF que nos dice salario base del... Eso es mentira. Salario base del jefe 2014. Pues seguramente habrá algún incauto que vaya a abrirlo y posiblemente ese PDF esté tratado para explotar esa vulnerabilidad. También puede ser mediante navegación web, no tienes por qué descargarte nada. Lo que ocurre es que en esta parte no me voy a meter, puesto que Danito en muy pocas horas va a explicarnos cómo navegar por la web de manera segura. Ejemplos típicos de parches y de keygen, pues aquí tenemos uno que está para toda la familia Adobe, está claro, sí, lo vas a utilizar, pero el que ha hecho esto, por debajo te va a meter un trozo de código malicioso tremendo, no trabaja gratis, es evidente. O de juegos, ¿quién no tiene para jugar al Call of Duty gratis? Pues todo el mundo. Bueno, el Office, ¿quién no tiene el Office gratis? Pues es evidente que al bajarte esto te van a meter un bicho. O si no, los típicos loader para tener el sistema operativo original. El Windows 7. Tengo Windows 7 original y no he pagado ni un duro. Exactamente, pero te ha metido un rootkit que alucinas. Y por último, pues mira, esto lo he puesto en plan de coña. Esto es cuando te descargas vídeo de Softonic, o sea, te descargas material de Softonic, tu barra de tu navegador se te puede quedar así, de este Adware. O sea, vas a navegar poco, eso sí, te vas a pasar pipa. Bueno, ¿y esto cómo podemos evitarlo? Ya hemos visto las amenazas, cómo lo hacen, cómo se propaga. Pues se puede hacer de tres maneras, se puede evitar de tres maneras, o al menos en parte. La primera, con buenas prácticas de seguridad. La segunda, con formación continua. Y la tercera, buscando a gente profesional, ¿vale? En cuanto a la primera, es muy importante, ya sabemos todo el mundo que antivirus, firewall no son la panacea, pero hay que tenerlo. O sea, a nadie se le ocurre no tener puesto ya hoy en día en cualquier dispositivo un buen sistema de seguridad. De hecho, aquí se ha regalado uno a cada asistente y que personalmente me gusta bastante. Siguiente punto, y además un punto importantísimo. Tenemos que acostumbrarnos a trabajar con software legítimo y actualizado. Ojo, y cuando digo legítimo, no estoy diciendo de pago. El que lo quiera pagar, que lo pague, y el que no lo pague. Porque siempre hay alternativas al de pago que son perfectamente válidas. Lo que sí que es cierto que tiene que ser un software legítimo.
Olvidémonos ya de parches, keygens y crack. ¿Y por qué esto es bueno? Porque al ser legítimo, cuando ese software se le descubra una vulnerabilidad, automáticamente el fabricante va a sacar un parche en el cual nosotros podremos actualizar. Si tenemos una versión pirata, ya no podemos actualizar y estaremos en riesgo constante. Otro punto muy importante, ya todos los dispositivos son multiusuario y multitarea. Bueno, pues no seamos tan cabezones de utilizar la cuenta de administrador. La cuenta de administrador es para administrar, nada más. Después nos cogemos nuestra cuenta de usuario, con pocos privilegios, y ya está. Y así evitaremos muchos disgustos. Siguiente punto. Instalar solo aplicaciones que realmente vayamos a utilizar. Todo el mundo lo hacemos, todo el mundo nos bajamos 1000 aplicaciones, las ponemos, las probamos y las dejamos. Pues no, porque eso lo que hace es aumentar los vectores de ataque y además nos deja el equipo frito, nos deja el equipo sin recursos. Entonces, vamos a dejar solamente aquellas aplicaciones que realmente las usemos en nuestro día a día. Bueno, copias de seguridad, eso sí que es importantísimo. Lo que más, si realmente tenéis algo importante en vuestros equipos, copia de seguridad, de manera regular, porque así, ante cosas como el ransomware este que te cifra el disco duro, no pasa nada, no pasa nada. Borro, pongo todo nuevo y recupero lo que tenía puesto, y ya está. Y la siguiente vez tengo más cuidado. El siguiente punto es un poco más complicado de entender y sobre todo de explicar. Lo voy a poner aquí y luego ustedes, en ratitos que tengan, van profundizando más, pero es el futuro. Virtualizar es el futuro. ¿Esto qué significa? Pues virtualizar no es ni más ni menos que otra aplicación más que tenemos en nuestros dispositivos, pero que esa aplicación es especial porque nos permite ejecutar sistemas operativos completos. Es decir, yo tengo aquí mi máquina que tiene Windows 8.1 y tengo una máquina virtual que me permite ejecutar un Windows XP, un Windows 7, un Linux, un Ubuntu, lo que yo quiera. ¿Y por qué os digo esto? Pues porque si yo me he descargado un fichero que realmente no me inspira mucha confianza, pero lo quiero ejecutar a pesar de todo, bueno, pues ese fichero me lo meto en la máquina virtual, lo ejecuto, y que pase lo que tenga que pasar. Si es un bicho, pues será un bicho, pero no pasa nada porque como está en la máquina virtual, la borro y a correr. Pero mi sistema operativo anfitrión no le pasa nada. Es así de simple. Digamos que siempre el nuestro está limpito, limpito, limpito. Una vez que se meten a virtualizar es muy sencillo, no es muy complicado, pero bueno, lleva su tiempo aprenderlo. Y por último, tener sentido común, que ya sabemos que es el menos común de los sentidos. Sentido común a la hora de cargar ficheros. Me da igual que sean ejecutables, que sean imágenes, vídeos. Hay que tener un poquito de sentido común. Porque al final somos nosotros en última instancia quien realmente damos las acciones. Bueno, siguiente punto, formación continua. Esto es igual que cuando vamos a la autoescuela. Todos sabemos que conducir por una autopista, por una carretera, puede ser inseguro, pero para eso vamos a recibir clases de cómo hacer para que nuestro entorno y nuestra circulación sea segura. Pues aquí lo mismo. Formación continua. Hay que formarnos. Da igual que sea leyendo blog, como por ejemplo de Angelucho o similares, asistiendo a eventos de este tipo, o talleres, que también son muy interesantes, o incluso cursos online o presenciales, da igual. Hay muchos gratuitos y bastante buenos. He puesto ahí un par de ellos, pero luego si quiero digo alguno más. Pero es importante que nos formemos, ¿vale? De hecho, cuanto más nos formemos, más a gusto nos encontraremos luego en las redes. Y por último, acudir a profesionales. Y es así, no tengáis miedo, porque los hay y muy buenos. Y si no encontráis ninguna mano, bueno, pues siempre está el informático amigo este que tenemos, que es vecino, que seguramente nos podrá echar un cable en algún momento determinado. Conclusiones. ¿Cuánto me queda? 5 minutos. Vale. Conclusiones. Bueno, es un error muy grande pensar que nuestra información o la de nuestros sistemas no es importante para nadie. Eso es falso. Totalmente falso, está demostrado ya. Es evidente que los atacantes buscan más empresas porque tienen más dinero. Pero como la empresa cada vez invierte más en seguridad, pues van bajando el listón y dicen, bueno, pues me conformo ya con el usuario de a pie, ¿vale? También es un error pensar que la seguridad es solamente cosa de informáticos o de dispositivos. No, no, no. La seguridad es cosa de todos, de los que las hacemos y de los que los usáis.
Es importante estar concienciado, de hecho, vosotros ya lo estáis haciendo, con venir aquí ya lo estáis haciendo, y formándose, evidente. Concienciación, formación y sentido común. Aquí a lo mejor me tiran piedras, pero es que es lo que hay. Fomentar el uso del software legal, y vuelvo a repetir, software legal no tiene por qué ser de pago, hay software legal gratuito muy bueno. Pero fomentar el uso, fomentar y educar a la sociedad, decirlo libremente. Luego tampoco podemos pretender en contar que la seguridad es al 100% es segura, es que eso es imposible, no existe. Al 100% no existe la seguridad, es utópico. Pero sí podemos buscar un equilibrio en el que estemos más o menos cómodos y podamos navegar o hacer las cosas de una manera confiable y segura. Y por supuesto, si alguien piensa que viene aquí y sale muerto de miedo, se ha equivocado. Lo que aquí pretendemos no es dar miedo, no es crear pánico, sino todo lo contrario. Pretendemos mostraros las cosas, mostraros cómo se pueden atajar y ya está, simplemente eso, para que cuando salgáis de aquí salgáis un poquito más concienciados y con menos miedo. Si después de todo esto alguno de vosotros se replantea, bueno, pues quizás esto debería hacer, o, pues mira, me ha gustado la charla porque esto yo no lo sabía, si hemos llegado a ese punto, entonces es que lo hemos logrado. ¿Alguna pregunta? ¿Os he dejado groguis? Bueno, aquí dejo las referencias que he ido tocando. Y por último, pues, si alguien quiere hablar conmigo, mandarme algún correo, lo que sea. Bueno. Ay, que me ha hecho cargar. Ay, qué ganas tenía. Ay, qué chula. Qué chula, sí señor. Sí, sí, sí. Está chulísima. Hombre, muchas gracias.